Placer todo mío, presentar un valor local, el doctor Javier Licandro del Instituto Astrofísica de Canarias, que nos va a hablar de Physical Properties of Centers based on James Webb Space Telescope Near Infrared Spectroscopy, the Early Formation of Dust Mantles. Adelante. Ahora sí. Good afternoon. I will make my presentation in Spanish, but the slides are in English. I hope everybody can understand. Así que intentaré hablar en el español canario uruguayo que uso ahora. A ver cómo me sale en este caso. Bueno, vamos a hablar de los primeros resultados sobre estos objetos, los centauros, que son en realidad son transneptunianos que han sido eyectados de la región transneptuniana hacia la zona de los planetas gigantes y son los resultados fantásticos de un instrumento increíble como es el James Webb, que nos ha permitido dar un salto cuántico en el conocimiento de todo lo que pasa más allá de las 2,5 micras, que en la Tierra estábamos tremendamente limitados. Los datos que voy a presentar provienen de dos programas. Uno es del programa DISCO, que lidera quien fuera mi estudiante, Noemí Pinilla Alonso, que está ahora mismo en la Universidad de Florida Central, en el FSI. Y el programa este es un programa un LARS program del ciclo 1 de James Webb. Y el otro es un programa de GTO, liderado por John Stansberry para estudiar hacer ciencia del cinturón de Kuiper con el James Webb. Con estos dos hemos observado un total de 9 centauros. Se utilizó el NISPEC, básicamente con el prisma. Hay un objeto que fue observado con prismas, pero para estos objetos prácticamente siempre se utilizó el prisma, o sea, el modo más baja resolución posible. Y la idea era estudiar la composición superficial, intentándolo también linkar con historia dinámica, aunque de eso no voy a hablar mucho hoy, o casi nada. Y compararlo con los transneptunianos de tamaño similar, o sea que estos son los objetos padres de los centauros, para que nos permita todo esto hacer un link con la composición original, la dinámica y la evolución física. Esto hay un trabajo que acabamos de enviar a Nature Astronomy y hay otro que tengo en preparación con los datos del GTO. Lo principal aquí es que DISCO ya ha presentado el primer trabajo con un estudio de unos 50 de transneptunianos, y esto está cambiando completamente, ha cambiado completamente el panorama de lo que sabíamos sobre estos objetos. Y como ven, a ver, esto es aquí, ¿no? Así. Hasta ahora, básicamente teníamos datos hasta aquí, de esta parte de los espectros, de algunos, qué difícil que es esto, de algunos objetos transneptunianos y centauros. James Webb nos permite ir a toda esta región, a partir de 2,5, la atmósfera entre 2,5 y 3 prácticamente no ves nada, solo a 2,9 empiezas a ver, pero en el espacio podemos ver con muy buena resolución y una señal ruido espectacular, un montón de hielos, moléculas orgánicas y silicatos y otros componentes que se encuentran en la superficie de estos objetos. Como decía, DISCO estudió 50 transneptunianos, una cincuentena, 54 transneptunianos, y utilizando un método de análisis de clustering, los pudo clasificar en 3 grupos, los llamados BOW. Como ven, la principal característica es la tremenda absorción a 3 micras. Esto es un espectro de reflectancia, es decir, es el espectro del objeto dividido el espectro de una estrella análoga solar para ver cómo refleja la luz la superficie de los objetos. La característica siempre principal es una brutal banda de absorción a 3 micras, que en algunos casos prácticamente satura. Y dependiendo de la forma de esta banda, se dividió en tres grupos que los da el clustering, el análisis de clustering, ¿sí? No es algo.
Y como ven, estos tres grupos tienen características composicionales muy diferentes. Los que llamamos bowl, por la forma de la banda, como un bowl, tienen básicamente agua y silicatos en la superficie. Un poco de CO2, que es esta bandita de aquí, la banda fundamental del CO2, a 4,20 y pico. Mientras que los otros, este que parece un cliff, por eso el nombre de del tipo, tienen un montón de orgánicos, metanol, metano, alifáticos, adiabáticos, cantidades industriales de CO2, mucho CO, que estos apenas en algunos se ha visto algo de CO, pero prácticamente nada. Y estos otros tienen un montón de CO2, CO, algo de metanol, pero básicamente tienen mucho menos compuestos nitrogenados, pero una burrada de CO2, una cantidad gigantesca de CO2 y CO. ¿Sí? Estos tres tipos nos han cambiado bastante el panorama de lo que pensábamos. Anteriormente sabíamos que la superficie de los transneptunianos tenía un montón de hielos y lo que pensábamos es, bueno, esta superficie está allí en la región transneptuniana, 40 y pico de unidades astronómicas, 40 unidades astronómicas, a 40 grados Kelvin de temperatura. Lo que afecta a la superficie básicamente es la irradiación de alta energía, ya sea de las partículas solares o de rayos cósmicos principalmente, que lo que hacen es destruir las moléculas simples de hielos y hacer que los compuestos con la presencia de carbono, nitrógenos, etcétera, diera lugar a orgánicos complejos. Por la contraparte, colisiones, lo que hacían, esto pasaba solo en el nivel de la superficie, en las capas superiores, las colisiones horadaban esa superficie trayendo de vuelta material fresco y aquí había una competencia entre irradiación y colisiones. Pues lo que estamos viendo es que hay objetos que por más que los irradien, estos de aquí arriba, por más que yo irradie esto, no me va a dar orgánicos complejos. Estos otros poquito, porque no tienen nitrogenados, hay básicamente dióxido de carbono y monóxido de carbono, si lo disocio se vuelven a formar dióxido de carbono y monóxido de carbono, no forma cadenas complejas, y estos otros sí que, como tienen mucho nitrógeno, son capaces de formar orgánicos complejos en cantidades industriales. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la hipótesis es que estudiando estos son la capacidad de retener determinados hielos de las zonas donde cuerpos de distinto diámetro, distinta masa, son capaces de retener distintas moléculas en la superficie. Obviamente, cuanto más pequeño, si es gas, no lo va a retener, si solo va a retener lo sólido y no mucho. Y la idea es que, la hipótesis es que los primeros, estos bowls, se han formado cerca, en las zonas donde el CO2 y el CO no es mucho, en particular el CO no hay manera, pero algo de CO2 tienen, pero todas estas otras moléculas más complejas se empiezan a formar, se pueden retener en objetos de algunos decenas o cientos de kilómetros, que son los que nos interesan, solo a distancias mayores. Entonces tenemos que en zonas intermedias se podrían formar estos objetos, y los objetos que tienen un montón de nitrógeno en forma de NH3 están formándose en la zona más externa. Y coincidentemente, la mayor parte, todos los transneptunianos del cinturón frío, los objetos que siguen estando allí en la parte más exterior del cinturón y que menos se han escapado de esa zona, son todos cliff. ¿Sí? Y eso muestra claramente que hay hay diferentes composiciones dependiendo de la zona de formación. ¿Y esto qué tiene que ver con los centauros? Bueno, que los centauros son objetos eyectados de la zona del cinturón transneptuniano, que se han ido acercando dinámicamente, han empezado a pasar cerca, las interacciones, sobre todo con Neptuno, los acercan hacen que se acerquen a la zona planetaria. Esta es la distancia afélica y esta es la distancia perihélica. Y bueno, cuando entran en la región de los planetas gigantes y se mueven en esa región, ese periodo que están allí, que no es mucho, es del orden de 10 a 7 años, rápidamente son eyectados porque tienen algún encuentro cercano con los planetas o se terminan yendo de la región. Algunos terminan yéndose más cerca y se transforman en cometas de la familia de Júpiter y están ahí durante periodos incluso más cortos, del orden de solo 10 a 5 años, y luego terminan yéndose
de la zona, o volviendo a la región de los scattered disk object, que es en la parte más externa del cinturón. Entonces, estudiar a los centauros nos da una oportunidad única de estudiar la superficie de los más pequeños, porque están más cerca, lo podemos ver. Si estamos a 40 unidades astronómicas, no vemos a los más pequeños. Y nos permite estudiar los procesos de modificación de sus superficies por acercarse y elevar la temperatura de las superficies. ¿Qué pasa cuando empieza a calentarse más allá de temperaturas donde los hielos se empiezan a sublimar? 5 minutos. Bien. Rápidamente. Otra cosa que pasa con estos centauros es que muchos de ellos, en particular los que están más cerca, muestran actividad de tipo cometario. Evidentemente hay sublimación de volátiles, los volátiles que hemos visto que pueden estar en la superficie de los transneptunianos, como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, se subliman. Pero sobre todo empiezan a aparecer, a menos de 12 unidades astronómicas, empiezan a aparecer procesos en las capas de agua, que el agua que está amorfa llega a una temperatura en que se cristaliza, eso es un proceso exotérmico, produce que se liberen gases que están atrapados en la molécula del agua, esos gases se escapan, se subliman, arrastran polvo y generan comas cometarias, como la que se puede ver en ese centauro. Esto es una imagen de un telescopio visible. Y actualmente hay un programa también del ciclo 1 de James Webb que ha observado varios centauros y ha visto, ha detectado dióxido de carbono y monóxido de carbono en forma de gas. Así hay gas en comas de centauros fácilmente detectables. Aquí los centauros que hemos observado nosotros observamos centauros que no tienen ningún tipo de actividad, con lo cual lo que estamos viendo es la luz reflejada en la atmósfera, y se pueden ver básicamente algunos que son tipo bowl y otros que son estos rojos que son tipo cliff. Y aparece un nuevo tipo de centauros que tienen la banda 3 micras, pero mucho más, menos profunda, mucho más shallow, y le hemos llamado tipo shallow, justamente por esa razón. Y como ven, en nuestra muestra, que aunque es pequeña, hay otro más que se conoce que es otro tipo cliff, no aparecen los tipos double dip, de los que hablamos antes, que sin embargo son entre los transneptunianos los más abundantes en nuestra muestra. Son el 40% de la muestra de disco, mientras que en los centauros no se ven. Aquí vemos en esta imagen los centauros de distinto tipo respecto a lo que vimos al principio, que es el mean bowl. O sea, en celestito tienen todos los transneptunianos bowl y en azul el espectro medio. Lo mismo aquí con los... este es el mismo. Aquí tenemos los shallow. Ven que es mucho menos profunda esta banda. Y los cliff, que tienen esta banda claramente que cae como un cliff aquí. Entonces, entre los centauros hay un tipo que no se ve entre los transneptunianos, que son esos shallow, y además lo que se ha visto es que tienen mucho menos CO2 y no detectamos CO en la superficie de los centauros. Cuando, por ejemplo, intentamos estudiar la composición utilizando modelos de scattering, en el caso de los bowl, lo que notamos es que claramente entre los bowl básicamente hay un poquito o nada de CO2, muy pocas cantidades de CO2, algunos orgánicos y silicatos amorfos. Estos tres son bowl. ¿Ok? Y bastante agua, entre un 30 y pico o 20% de agua. Sin embargo, ya cuando nos vamos a los shallow, se desaparece el CO2, hay un poquito de orgánicos y hay un montón increíble de silicatos amorfos. Silicatos amorfos es básicamente el polvo que vemos en los cometas. ¿Sí? Es básicamente polvo cometario. ¿Qué nos induce todo esto a pensar? A que lo que tenemos, perdón, a que lo que tenemos es que estos objetos shallow tienen una superficie muy afectada por actividad cometaria. O sea, térmicamente son afectados al acercarse más al Sol. Tenemos estos procesos que hacen que el CO2 y el CO en la superficie se sublime, el agua pase de amorfo a cristalino, eyectando gas del interior y arrastrando consigo un montón de polvo que luego por gravedad se deposita en la superficie, formando lo que conocemos como mantos cometarios. ¿Sí? Son objetos
que tienen una cantidad de morfo y están formando mantos. De hecho, si lo comparamos con cometas, aquí tenemos, este es el Churyumov-Gerasimenko, y este otro en naranja es un Main Belt Comet, que tiene un montón de CO2 en gas, está emitiendo un montón de gas, son muy parecidos a los Shallow. Entonces, la idea es que los centauros nos están mostrando bastante actividad. De hecho, pasada, incluso algunos de ellos, los que estamos viendo. Incluso en los Bowl centauros son un poquito, un poquito diferentes de los Bowl transneptunianos porque tienen menos dióxido de carbono en la superficie y la banda es un poquito menos profunda. Para los Cliff tenemos un problema que no hay manera de hacer modelos de scattering buenos porque faltan un montón de constantes ópticas de materiales complejos, pero sí que hay una característica muy relevante. La primera es que tienen mucho menos CO2 que los Cliff transneptunianos, pero mucho. No tienen CO. Y además, lo cual sugiere que hay una pérdida de volátiles muy rápida. Una vez enseguida que entran en la región del planeta gigante. Y si vamos a todos ellos, además se puede ver que la banda es mucho menos profunda, significativamente menos profunda. Menos volátiles, la banda menos profunda, lo que indica que estas componentes que están aquí, probablemente de metanol, se han sublimado, y además que la banda sea menos profunda indica probablemente que lo que tengamos es polvo que está haciendo el mismo efecto que vemos con los bowls. Vale, voy a pasar rápido porque si no, no acabamos más. La idea es que los double dip que faltan, lo que muy probablemente ocurra es que sean shallow, porque los double dip tienen una cantidad gigantesca de CO2 y CO, y no bien los muevan para ahí, para la región de otras entuñados, eso se va a sublimar, va a arrastrar un montón de polvo y va a cubrir todo de polvo en la superficie, que es lo que vemos básicamente en los shallow, algún cristalito de agua y un montón de polvo cometario en la superficie. Esa es la hipótesis sobre la que estamos trabajando. Bueno, y aquí lo dejo con las conclusiones, que básicamente es un resumen de lo que estamos diciendo. Simplemente decir que estamos haciendo un estudio dinámico con Mario, que no es trivial, porque estamos hablando de objetos que se mueven en una dinámica caótica, para intentar tener un link entre aquellos objetos que han pasado más tiempo en las zonas más cercanas y los que muestran mayor nivel de actividad en su espectro. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, Javier. Importante resumen del tema. 30 segundos para una pregunta rápida solamente. Hola Javier, muchas gracias. Muy interesante la charla. Una preguntita rápida, capaz que es hacer un poco de spoiler, lo dijiste que no ibas a hablar. ¿La explicación dinámica que ustedes tienen para este pasaje entre los dos tipos es que entraron a la zona planetaria y volvieron a salir? ¿O incluye algo de actividad lejana también? No, simplemente que tenés distintos tipos y depende del tipo, necesitas que se acerquen más o menos para tener actividad. Si acercas un double dip a 20 unidades astronómicas, el CO de hecho, en el cinturón transneptuniano, el CO que se ve en la superficie es más que probablemente producto de la disociación de CO2, porque incluso a 40 Kelvin el CO se sublima. Y en los tiempos de vida de un transneptuniano debería haber desaparecido. Si lo vemos es que probablemente se esté generando, ya sea por algún proceso interno o por disociación del CO2. ¿Ah? Entonces, todos estos objetos tienen una capa muy finita de eso, de CO en la superficie. Lo que tengan es una capa fina, no puede ser una capa de hielo gruesa. De CO2 todavía, pero en cuanto pongas a ese bicho a 15 unidades astronómicas, el CO2 empieza a sublimar también. ¿Ah? Pero sobre todo lo que se sigue pensando es que el problema es cuando metes esos bichos a menos de 12 unidades astronómicas, la actividad se hace muy bruta porque tenés ese cambio de estado amorfo cristalino del agua que es exotérmico, que libera un montón de partículas que están atrapadas en las moléculas internas. Entonces, lo que queremos hacer es ver si podemos estudiar la dinámica de 10 objetos individuales, que es complicado porque el problema es caótico y no es trivial.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Seguimos con la próxima presentación a cargo de Pablo Lemos, de la Technical University of Braunschweig, si no lo pronuncié mal. Nos va a hablar de Physical Properties, Source Regions, and Total Mass Flux of Decimeter Size Aggregates around 67P, Churyumov-Gerasimenko. Un nombre larguísimo, perdón. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijeron recién Mario, voy a hablarles un poquito del proyecto que estuvimos llevando a cabo junto con Jessica Agarwal y Rafael Marshall en los últimos años. La idea es analizar la dinámica y básicamente la actividad del cometa 67P, pero en vez de en polvo pequeño, en agregados grandes de polvo. Así que primero, la idea general y la justificación de nuestro proyecto. La idea es que nosotros, 67P, como todos ustedes saben, ha sido visitado por la misión Rosetta, de los cuales hemos obtenido un montón de datos. Uno de ellos es imágenes como esa que vemos ahí, donde ven que hay un montón de líneas. Esas líneas son generadas por partículas de polvo, pero polvo muy entre comillas, porque estamos hablando de partículas que son más grandes que 1 centímetro estimadamente. El problema fundamental que tiene analizar este tipo de imágenes es que, bueno, estas partículas que se mueven, como estamos viendo una imagen, no sabemos la distancia de la cámara, entonces esas partículas pueden haber sido generadas por, como se muestra acá, en este esquema de acá, una partícula de polvo moviéndose relativamente lento y cerca de la cámara, o una partícula moviéndose mucho más lejos y mucho más rápido. Entonces, todos los trabajos anteriores que han intentado analizar este tipo de imágenes sufren con este problema de, primero que nada, tienen que determinar esta distancia. Nuestra idea, ¿cuál es? Intentar desarrollar un nuevo método que haga un bypass de esta necesidad de la determinación de la distancia y haciendo un método estadístico, intentar analizar y obtener un poco de información sobre la actividad de estos agregados grandes. Esto se hace en 3 pasos, básicamente. Paso número 1, usar las imágenes como las que vimos anteriormente y obtener propiedades de estas líneas que vemos que son generadas por agregados pasando enfrente de la cámara. Paso número 2, en paralelo, generar simulaciones numéricas de esos agregados y teniendo las trayectorias y la posición de la cámara, crear imágenes sintéticas y claramente el paso número 3, combinar ambas cosas y ver cuáles son los parámetros de nuestras simulaciones dinámicas que generan mejor match, mejor compatibilidad entre los dos tipos de imágenes. Bien, dicho esto, pasamos con la primera parte, el análisis de las imágenes. Como dije recién, vamos a usar imágenes obtenidas por Rosetta, por uno de los instrumentos a bordo de Rosetta, que se llama Osiris. Vamos a utilizar un total de 189 imágenes para este trabajo, en las cuales, bueno, todas comparten la misma geometría de observación, en las cuales tenemos, acá como se ve en el esquema de este lado, el núcleo acá en el medio, la línea azul representa la dirección solar, o sea, el Sol está para allá, y formando un ángulo de 90 grados está el vector núcleo nave espacial. Ahora, la cámara de la nave no está apuntando hacia el núcleo, sino que está apuntando, formando otros 90 grados con este vector que estaba nombrando recién, y escanea, digamos, este plano que se ve en rojo acá. Ese escaneo se hace en varios ángulos, cada una de estas líneas violetas que se ven ahí, y para cada una de esas líneas violetas se toman 3 imágenes con 3 filtros distintos, los que están acá, azul, anaranjado y rojo. Estas imágenes están divididas en 5 épocas, 5 sets, que están identificados con este identificador acá, y bueno, fueron tomadas a distintas distancias heliocéntricas y a distintas distancias del núcleo también. El método que nosotros utilizamos para analizar estas imágenes es un método semiautomático en el cual analizamos estas 189 imágenes, como dije, y detectamos más de 34.000 de las líneas producidas por los agregados, lo cual nos da una buena base para hacer un análisis estadístico. Dicho esto, pasamos a la parte B. Tenemos las imágenes reales, vayamos a generar las imágenes sintéticas. Para esto, bueno, necesitamos un modelo del ambiente de nuestro núcleo. Para este ambiente, lo primero y fundamental es obtener una descripción para el gas. Vamos a usar unas soluciones de gas publicadas por Marshall y colaboradores en el 2020, en el cual las características principales es que fueron generadas utilizando un tipo de modelo que se llaman DSMC, Direct Simulations Monte Carlo. Básicamente la idea es, en el ambiente del cometa, en la coma cometaria, el gas tiene una presión muy baja, entonces no se pueden utilizar, no es la mejor aproximación utilizar métodos que resuelvan dinámica de fluidos, así que utilizar métodos que resuelvan la ecuación de Boltzmann, que básicamente describe fluidos sin asumir equilibrio termodinámico.
Utilizamos ese tipo de, entonces, estas TSMC son un tipo estadístico de algoritmos que resuelven este problema, y con esto tenemos la descripción del gas alrededor del cometa. Una vez que tenemos eso, agregamos nuestros agregados, nuestras partículas grandes, que están bajo la influencia de varias fuerzas. Gravedad del núcleo, presión de radiación, gas drag, mareas solares y fuerzas de rotación, fuerzas centrífugas y de Coriolis. Ahora, estos agregados están bajo la influencia de estas fuerzas, pero son eyectados del núcleo, y el núcleo utilizamos un shape model completo, básicamente compuesto por triángulos que representan la forma del núcleo. En nuestro caso está representado por más de 400.000 de estos triángulos, estas facetas, pero surge otro problema fundamental, que es que el núcleo tiene una forma bastante compleja. Entonces, para obtener una descripción correcta del gas necesitas saber el estado de rotación, el cual no sabemos a priori. Lo que hacemos es resolver este mismo sistema para 12 estados de rotación del núcleo distintos. Una vez que tenemos todo esto, hacemos nuestras simulaciones, obtenemos las trayectorias que están parametrizadas por 3 parámetros básicos de nuestros agregados, que son, como dice acá abajo, tamaño, el radio, la densidad y la velocidad inicial que les damos al salir del cometa. Como dije recién, tenemos las trayectorias, sabemos dónde está la cámara, creamos las imágenes sintéticas y comparamos cuáles son la combinación de estos 3 parámetros de acá, que dan la mejor combinación, la mejor match entre las imágenes reales y las sintéticas. Y lo que estoy mostrando acá es estos resultados, en este caso para 2 de las épocas que mostré. Lo hicimos para 5, pero el resto son bastante similares, así que voy a mostrar sobre estas 2. En esta imagen que tenemos, las filas que muestran acá son las distintas épocas, las columnas son los 3 parámetros que mencioné recién: radio, densidad y velocidad inicial, y los colores son los 3 filtros que nombré también. Y bueno, también el eje de las X es estos ángulos que dije que iba escaneando en el plano. Lo que obtenemos es que no importa mucho el filtro, no importa mucho el ángulo que estemos mirando, estamos mirando el mismo tipo de partículas, lo cual es bueno. La coma, por lo menos la parte escaneada, es relativamente homogénea. Y lo importante es, en cuanto a las características de los agregados, radios grandes. No sé si se ve demasiado, pero el radio medio de estas partículas está entre 6, 5 y 10 centímetros. O sea que estamos hablando de partículas bastante grandes. Densidades de alrededor de 500 kilogramos por metro cúbico, lo cual son bastante similares a las densidades del núcleo. Eso quiere decir que, a grandes rasgos, la macroestructura de nuestros agregados es la misma que la del núcleo. Estamos mirando pedacitos de núcleo, no cosas más chiquitas. Por último, estamos hablando de agregados bastante grandes, 5 o 10 centímetros, que son relativamente densos. En este caso, el gas drag, el arrastre gaseoso, no es demasiado eficiente. Eso quiere decir que si dejáramos nuestros agregados en la superficie del núcleo, ahí como están, y esperar que el gas los sople, no va a pasar nada, van a quedarse ahí. Para nosotros ser capaces de verlos a la distancia que nosotros estamos observando, necesitamos darle una patadita inicial desde el núcleo, que esos valores están alrededor de más o menos 1 metro por segundo, que, para que sea una idea, ya es más alta que la velocidad de escape del núcleo. Esto en relación a las propiedades de los agregados. Ahora quiero hablar de un par de, no me da el tiempo para hablar de más, así que elegí 2 de las propiedades que obtenemos del núcleo en sí mismo. Primero que nada, empecemos con esta velocidad inicial. ¿De dónde sale esta velocidad inicial? Para eso hay que ir un poquito al mecanismo de eyección en sí mismo. Lo que nosotros tenemos es, en el esquema hecho con Paint claramente, que ven acá arriba, es el agregado del que estamos hablando, estos que están eyectados y los que vemos, es el pedacito que está acá arriba, y tenemos que está sujeto al núcleo, básicamente por esta fuerza de tensión superficial que está por ahí, y después debajo del gas sublimando que lo está empujando hacia arriba. Estas 2 fuerzas están iguales hasta el momento que la presión generada por, la fuerza generada por la presión del gas iguala a la tensión de acá. En ese momento estos contactos de acá se rompen, estas flechas rojas desaparecen y hay una fuerza neta actuando sobre el agregado de arriba. Esa fuerza neta básicamente lo empuja, pero actúa durante muy poco tiempo, porque en el momento que el agregado se mueve hacia arriba, el gas se libera y esa fuerza desaparece. Nosotros no podemos modelar este proceso de ruptura en sí mismo, pero podemos modelar su efecto al final, que es básicamente una aceleración que actúa por muy corto periodo de tiempo, y al final de eso tenemos una velocidad. Esa es la velocidad que nosotros consideramos como la velocidad inicial. Para poner esto en números y intentar obtener un poquito de información sobre las características del núcleo en sí mismo, vamos a tomar una asunción muy, muy simple, que es mirar antes y después del momento de quiebre, y decir que toda la energía interna del gas en el instante previo a que se rompa estos contactos de acá, es transformada en energía cinética del agregado de arriba.
es lo que tenemos acá. En rojo, la energía cinética del agregado. En azul, la energía interna del gas. Resolviendo acá, obtenemos una expresión para la velocidad inicial, que haciendo un par más de asunciones, por ejemplo, en el momento que dijimos que el momento que se quiebra, la presión del gas tiene que igualarse a la tensión que está sosteniendo el agregado junto. Lamentablemente no hay mediciones para la tensión superficial en estos rangos de tamaños, pero usamos esta expresión que está acá, que es básicamente extrapolada de estructuras más grandes. Ponemos todo junto y obtenemos una expresión para la velocidad inicial como función de propiedades de nuestros agregados, que nosotros las obtuvimos de la comparación entre los tipos de imágenes, y el volumen ocupado del gas. Ahora, este volumen ocupado del gas no es otra cosa que el volumen vacío que hay en el núcleo. Básicamente, el núcleo está compuesto, si quieren, por piedritas o pedazos de piedras que dejan espacios entre sí. Ese volumen es ocupado por el gas. Entonces, este volumen del gas que aparece acá nos va a dar información sobre la estructura interna del núcleo. Lo que tenemos acá entonces es una gráfica que muestra velocidad inicial como función de el volumen de los poros, básicamente el volumen vacío del núcleo. Está dibujado para dos tamaños de nuestros agregados, de 5 y 10 centímetros, y la línea horizontal acá muestra ese valor de 1 metro por segundo que tenemos. Mirando acá los puntos de intersección, lo que obtenemos es volumen vacío del núcleo, y ese volumen vacío lo podemos comparar con el volumen de nuestros agregados propiamente dicho, para tener una idea de la porosidad. ¿Cuál es la porosidad necesaria del núcleo para que haya suficiente espacio vacío que sea ocupado por el gas y que proporcione suficiente energía? Lo que obtenemos es que la porosidad necesaria, bajo estas condiciones, es alrededor del 20 al 30%, que es bastante menos que la porosidad medida, que es entre 40 y 70% obtenida usando Rosetta. La conclusión general, este mecanismo podría ser, en teoría, es capaz de explicar esa velocidad inicial necesaria. Segundo resultado general que quiero mostrar, cuál es la especie de gas que es responsable de la eyección de estos agregados grandes. Bueno, básicamente, yendo muy rápido porque me estoy quedando sin tiempo, estamos mirando cierto volumen. En nuestras imágenes podemos contar cuántos agregados tenemos, porque son los que generan líneas, y por nuestras simulaciones tenemos las propiedades de esos agregados. Haciendo un par de extrapolaciones, podemos extrapolar eso a toda la coma y tener una idea de, en total, cuántos agregados se están perdiendo en total, ¿sí? Es lo que tenemos acá para nuestros sets, varias formas de medir cuántos agregados se están perdiendo en total. Quiero que se focalicen en esta última columna, que es el flujo de masa. ¿Cuánta masa se está perdiendo en forma de agregados grandes en función de tiempo? Esto, que de nuevo es para agregados grandes, lo podemos comparar con estos resultados de Marshall y colaboradores del 2020, que hicieron lo mismo, pero para polvo fino. Entonces, lo que podemos hacer es el ratio de cuánta masa se pierde en polvo y en agregados. Lo que es esta línea azul que está acá, que como ven es, primero que nada, noten que es logarítmico, el eje de la Y. Lo que vemos es que cerca del perihelio, la mayor parte de la masa se pierde en forma de polvo, pero a medida que nos vamos alejando, la mayor parte de la masa se empieza a perder en forma de agregados grandes. ¿Qué nos dice eso? Bueno, como se acuerdan del esquema que mostré, nosotros necesitamos que se genere gas debajo de nuestro agregado. El agua tiene una temperatura de sublimación bastante alta, eso quiere decir que solo puede generarse bastante cerca de la superficie. Para generar gas suficientemente debajo para que levante nuestros agregados, necesitamos un gas más volátil. El sospechoso usual es dióxido de carbono. Entonces lo que podemos hacer es comparar la tasa de producción de agua y dióxido de carbono, y esa es esta línea gris que está acá. Lo que vemos es que Ya casi está. sí, ya termino. La tendencia es más o menos similar. Básicamente pasa lo mismo, cerca del perihelio la mayor parte de la producción es en forma de agua, a medida que nos vamos alejando es en forma de dióxido de carbono. Esto, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Como si quieren, un indicio observacional de que esta idea teórica de que el polvo chico es producido por agua y los agregados grandes son producidos por dióxido de carbono, tiene sustento también desde las observaciones. Y bueno, con eso simplemente dejarlos acá con el sumario, y me estoy quedando sin tiempo así. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta. Bueno, volvemos a agradecerle. Ah, perdón. ¿Le acercás? Sí. ¿Pensaron? Si pensaron en alguna evidencia observacional
de esa diferencia que tenés entre polvo chico en las cercanías del perihelio y polvo más grande, más lejano. O sea, ¿cómo se podría corroborar eso con otras observaciones? Es un problema bastante grande porque básicamente todas las observaciones que vos tenés están dominadas, básicamente la medición que haces la haces mirando el brillo y el brillo está dominado por polvo chico. Entonces no hay forma de, simplemente mirando observaciones, si querés, de telescopios terrestres, de ver eso, porque básicamente perdés el aporte de los agregados grandes. Lo que vamos a intentar hacer, y de hecho está en tratativas, todavía está en revisión, es una proposal para observar el 67P en el afelio, donde esperás que no haya o haya muy poca actividad de agua y sí actividad de CO2. Hay que ver si se puede llegar a ver algo o no, pero esa sería como la forma. No, infrarroja, con JWST. Así que. Pero bueno, es justamente por eso, porque en el afelio esperás que haya poco o nada de agua, de producción de agua y bastante de CO2. Entonces, si hay algo. Vamos a permitir una más. Muy rápida, por favor. Ah, Gracias, sobre Pablo. tiempo. Muy buena charla. Quería preguntar, no tengo ni idea de cómo son los análisis en cometas, pero ¿cómo la actividad estelar puede afectar los resultados que ustedes encuentran? A grandes rasgos no demasiado, porque la actividad depende principalmente de la temperatura. Entonces la actividad estelar yo creo que lo que te podría dar son más partículas energéticas que quizás te puedan cambiar la estructura de la superficie, pero no tanto la actividad en sí misma. Porque como te digo, está controlada más que nada por la temperatura. Claro. Y el cambio de la variabilidad del brillo de la estrella, del sol, en lo que ustedes observan. No sé si hay algún estudio de eso, de hecho. Ok. O sea, pero de todas formas, me suena que los cambios de temperatura que podrían ser son unos pocos grados que no deberían afectar demasiado la actividad, ¿no? Bueno, Gracias. muchas gracias, Pablo. Y seguimos con la última charla de la sesión a cargo de Anthony Brown de del Leiden Observatory, Gaia Prime View of Hydrated Asteroids. Ok, gracias. Y gracias por invitarme para darles mi primera charla sobre cuerpos menores en el sistema solar. Y para no complicarme la vida demasiado, I switch to English. So Gaia's view of hydrated asteroids. This is the work primarily by Joost Barense, a master student in Leiden who you see up here. So this was his first year master's project, and also Marco Delbo who proposed the idea, and Ashish Mahabal from Caltech were involved, and Ashish was mainly interested in seeing if we can do something more with the ZTF photometry. So you can see in the background is an image of all the asteroids that are appearing in Gaia DR3, about 160,000. And maybe some of you have seen that we have recently also put out a focus product release with 5.5 years of data on their orbits, which is a factor of 20 gain in precision. So I encourage you to check out that release if you're interested in the orbital elements and astrometry of these asteroids. Okay, so what I want to focus on today is the fact that Gaia DR3 also contains reflectance spectra for 60,000 asteroids. So Gaia carries on board two prisms that split the light of all the objects that pass in front of the focal plane in order to produce very low resolution spectra in a blue and a red band, varying between about 330 and 1000 nanometers. And what we do is the usual thing of measuring these spectra, dividing them by the spectrum of a solar analog star, and you are left then with a normalized reflectance, where we normalize at 550 nanometers. And this just shows an example of one such spectrum. So we measure these asteroids about 30 to 40 times for the best measured ones. This is the aggregate of all these spectra, and what we publish is these black points, which are the means in specific bands, spaced every 44 nanometers. Now, in this particular project, we are interested in looking at the shapes of the spectra,
And here you see 3 examples of different types of asteroids, one with a very clear silicate absorption band between 900 and 1000 nanometers. And this asteroid over here, and this one has a shallower silicate band, but this asteroid over here is what interests us. It has a shallow dip around 700 nanometers, which is an indication of hydrated minerals. And so these are asteroids that could have that hosted water in the past, either in the interior or on the surface. And they're interesting in terms of understanding how, for example, water was delivered to the early Earth. So that's why it's interesting to study their distribution and learn more about the evolutionary history of our solar system. So what we want to do, if we look at all the, here's first of all just more of a to encourage you to look at this data again. So what you can do with these spectra, 60,000 of them, is you can measure the slope in the blue, and you can measure the depth of this silicate absorption band, and that can give you a color which you can use to code this diagram that shows the inclination versus the proper semi-major axis. And you can see the objects that cluster in the orbital elements, the families, also have the same colors. So the clustering in the orbital elements is also reflected in the basically in the shapes of the spectra, the way they reflect the light. Now, what we want to do in this project, if I go back, is to try to isolate as many of these types of asteroids as possible, so the ones with a hydration band. And this is not particularly easy to do, which is, first I show just, this is for later if you want to have a look at the slides again. This shows the orbital elements and the brightness distribution of the asteroids that we have. This is all the things that are in the MPC, so about 1 million or so, and these are all the things that were observed by Gaia. So these are the 60,000 for which we have spectra, and the main limitation is that we go much less deep than, of course, you can do from the ground. So Gaia is limited to about 20th magnitude. Okay, so let me show you all the spectra that we have. These are all the 60,000 spectra in one image. This feature over here, of course, is because we normalize at 550 nanometers. And the color coding indicates the numbers of asteroids. You can clearly see here the S or V types. And what we're trying to find is asteroids that follow sort of this line. So here are 2 examples overplotted. So the orange one, Fortuna, is an example of the types of asteroids that we're looking for, and you can see that they're not easy to distinguish among all the 60,000 that we have. So what we did is to apply machine learning, as one does these days. So we use a neural network, one of the standard ones from the Python sklearn package. And basically what we do first is we train the neural network to separate the C-type asteroids from all the others. So these are C-types are all the asteroids that have a spectrum that looks roughly like Fortuna, but they may or may not have a hydration band. And then we use a second network that we train to, among the C-types, determine which ones have the hydration band. Now, these networks are non-deterministic in terms of their outcomes, because they use a lot of random numbers inside. And so what we did in order to account for that uncertainty is that we ran each network about 100 times. And then in the end, we looked at the median classification probability, as well as the scatter around of those probabilities to find the classification. And we use thresholds on those to separate the classes. So the input data are basically all the asteroid spectra that we have in Gaia DR3, where we made corrections according to this paper by Tino Ruano et al. And also we used spectral classifications from the literature for a training sample, which was done by Marco and Joost, where they added a bit more classifications. Okay, so first we look at the classification of C-type versus other types. So what you see in this top left diagram is the probability of being classified as C-type, and the vertical axis is the scatter in these probabilities. So these 100 determinations that we did with a neural network. So basically anything up here has a very uncertain classification. And what you're ideally looking for is asteroids that have a very high probability of being C-type, and with a very low scatter among those probabilities. So you can say, okay, we're quite certain that these are C-type asteroids.
Now, this is our training sample. So the orange points are the training asteroids which are not C-type, and the blue ones are C-type. And you can see there's some overlap, but if you stick to probabilities above 0.8 and scatter below 0.1, then you can fairly confidently say you have identified a C-type asteroid. And here you see spectra, about 4,500 identified C-type asteroids, and these are all the rest. And you can see that there's a nice separation between the two. And this looks only at objects with probability more than 0.8 or scatter less than 0.1, or the other way around, probability less than 0.2. So all the objects in between are not in these two plots. So now we try to separate the hydrated asteroids from the rest of the C-types. And I show again a similar diagram, and now you see a better separation in the training sample, but that might be more characteristic of the training sample than anything else. And here you see the separation of those 4,500 C-types into about 880 asteroids with a hydration band, and the rest, and then 1,600 where we can definitely say there is no hydration band, and all the rest again is in between, is dubious. And you can clearly see, or clearly you can sort of make out that there is a dip here in the spectra of all these asteroids, where you fail to see the dip in the other diagram. Okay, just to look at a few statistics. So this is all very preliminary work. We certainly have more to do. So this is as a function of the proper semi-major axis. You see the fraction of hydrated asteroids over various regions of the asteroid belt. And so what was found about 10 years ago by Rifkin, who analyzed Sloan data, is that the middle part of the asteroid belt seems to host the highest fraction of hydrated asteroids, with a decrease towards the inner and the outer parts, which can be explained by the temperature distribution in the asteroid belt. But we see here that for at least in our data, for the nearby, relatively nearby asteroids, you can see that there is a rather high fraction of hydrated asteroids, and I have no idea what that means at this stage. And the other diagram is the distribution of the fraction of hydrated asteroids as a function of their absolute magnitude, where Rifkin also found a fairly flat distribution at faint magnitudes, and then a higher fraction for the larger objects. Now we also, or I should say Joost also looked at the asteroid families. So there are about 18 families where we have at least 20 hydrated and non-hydrated asteroids that you can analyze. And here I show just a few examples of the traditional diagrams of inverse diameter versus proper semi-major axis, or the absolute magnitude versus semi-major axis, where you can sort of make out here the V shape caused by the Yarkovsky effect. And these families have varying levels of hydration present. So this one has quite a lot of hydrated asteroids. The crosses, by the way, are the dubious ones, where we don't really know the classification. This is the NISA family, where you can see that the resonance here restricts one branch of the V shape that you would expect. And then here is the Themis family, which is quite richly populated and has in this case, a lower fraction of hydrated asteroids, which are the orange points. Okay, so this is basically the summary. So out of the 60,000 asteroids in Gaia DR3 that have reflectance spectra, we identified about 4,500 C-type asteroids, of which about 850 have fairly confident identification of hydration bands. And they're associated with about 17 families that contain 10 or more of those types of asteroids, either hydrated or definitely not. And the rest is not associated to a family. What I said already is families show varying fractions of hydrated versus other C-type members. Maybe this is because of varying amounts of liquid water in the parent bodies. And there is some tendency of the largest bodies to be of the dominant type. So if the largest body is a hydrated asteroid, then the hydrated asteroids tend to dominate in that family. But that's a very preliminary conclusion. So I talked about the variations as a function of semi-major axis, and there's a bunch of improvements that we can do. Of course, we can look at a much more extensive analysis of what we have seen so far. The classification can certainly be improved. And one of the goals of this work was really to see that once we have a larger sample of these hydrated asteroids, about 850, as in here, can we find ways of, for example, taking something like the ZTF survey and use broadband photometry or broader band photometry to identify even more of these types of objects.
And that's it. Thank you, Anthony. You have time for questions. Hi, Anthony. Very nice talk. My question is regarding to the signal to noise. You used all the sample, 60,000, but in our experience, there are a lot of them that with a rather poor signal to noise. Yes, that's correct. If you make a selection and considering the signal to noise, you stay with a maybe an order of magnitude less of Yeah, good yes, if you really want to. spectroscopic data. Yes, yes. So So- did you take this into account or? No, so that's actually why we turned to machine learning, is because you said it's, as you say, there's a large range of signal to noise, and we wanted to give this a try to see if you can still pull out what looks like hydrated asteroids, even though the signal to noise is quite low. But it's something that we can certainly easily try to see what, or at least make a signal to noise selection on the result that we have and see what types of things are left. Yeah. But that was one of the reasons to go for machine learning. Yeah. So you mean that with the machine learning you can? No. It's not a magical tool to get rid of. Yeah, noise. that's basically But, yeah. my concern. Yes. Thank you. No, and I think we should also look at other ways than machine learning to see if we can or simpler things to do. Yeah. Okay, question. I do have a question. Mhm. The band around 1 micrometer for S-types with radiation tends to get shallower and move a bit. Yeah. And you detect that with them? I mean, you take that into account? or- Yeah, so you mean space weathering? That's right. Yes, I think so. This is something, well, I have a plot somewhere, but it is detectable. Okay. If you look at the S-type families and as a function of age, you do see a change in the absorption. Yeah. And you detect that with the machine learning? stuff, No, that or- was not with machine learning. Okay. And is this data public? Yes, or- yes, this is all in the public archive. I No, can help okay. you find it if you want to, but it's, yeah. So my question. Thank you very much, Anthony. Again.